vamos a comenzar comenzando la parte de estructura de los materiales. Esta parte de estructura de los materiales, pues vamos a dedicarnos inicialmente a observar un poco la estructura atómica y segundo, pues ver un poco cómo es la organización atómica, obviamente desde la parte atómica. Inicialmente, ustedes recordarán de sus cursos anteriores, en física o en su colegio, que se hablaba comúnmente de lo que era el modelo atómico de Bohr, ¿sí? El modelo atómico de Bohr. Pues yo sé que muchos ya lo conocen y lo manejan. Inicialmente, en el modelo atómico de Bohr, pues se decía como tal que estos electrones que están acá, pues estaban orbitando alrededor de un núcleo, ¿sí? Aquí cuando hablamos de que están orbitando quiere decir que está describiendo la trayectoria, entonces aquí describe como toda la trayectoria, siempre está como tal describiendo la misma trayectoria, ¿sí? Y que en esos elipses que están acá se encontraban los electrones, que los electrones pues como tal la principal característica que tiene es la que vemos acá, van a permitir determinar las principales propiedades de los materiales, tanto eléctricas, mecánicas, químicas y térmicas, ¿sí? Básicamente. Entonces hay que recordar, ¿sí? Que inicialmente el núcleo está compuesto por neutrones y protones, los cuales tienen mayor masa que los electrones, ¿sí? Tienen mayor masa neutrones y protones, tienen menor masa los electrones, tienen una carga positiva y una carga negativa. Entonces fíjense que si nosotros miramos el modelo atómico como tal de Bohr, ¿cierto? Entonces inicialmente partimos diciendo que tiene mayor masa el núcleo, los electrones giran a una alta velocidad, ¿sí? Alta velocidad. Y lo más importante es que tenemos una carga negativa y una carga positiva. Al tener una carga negativa y una carga positiva, pues recordemos que son las cargas de atracción, ¿sí? Tenemos una carga de atracción. Entonces esas cargas pues obviamente pueden ser atractivas o pueden ser repulsivas, ¿sí? Entonces, como hay diferencia de cargas, tenemos una fuerza eléctrica y lo que me garantiza como tal esa fuerza eléctrica es que haya de una u otra manera una dependencia del electrón con el núcleo. Ese componente se encuentra acá como tal, orbitando alrededor del mismo. Entonces, recordemos a grosso modo que cuando hablamos de las cargas, tenemos carga negativa pues se repelen, negativa positiva se atraen, positiva se repelen, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros hablamos de, en este caso, estamos hablando de una fuerza repulsiva y en este caso una fuerza atractiva. Que esta fuerza de atracción es lo que está sucediendo como tal aquí en el modelo atómico Bohr, ¿cierto? Negativo positiva, una fuerza eléctrica que me permite que tengamos una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces, miremos que un parámetro importante u otro parámetro importante a la hora de estar analizando estos conceptos desde la estructura atómica lo comprende algo muy importante que es el número atómico, ¿sí? Que ese número atómico veámoslo por acá, el número atómico. Este número atómico es el que vamos a encontrar de una manera organizada dentro de la tabla periódica y el número atómico me está diciendo de una u otra manera el número de protones que hay en el núcleo, ¿cierto? El número de protones que hay en el núcleo. Y también me está diciendo el número de electrones que tiene que haber o tienen que estar distribuidos en la capa o en la envolvente atómica, ¿sí? La envolvente como tal del núcleo. Entonces, aquí nosotros hablamos de que tenemos el elemento, por ejemplo, podemos decir que tenemos el elemento en estado basal, ¿sí? Cuando hablamos que el elemento está en estado basal, quiere decir que no está como tal enlazado con ningún elemento, no ha perdido como tal ninguno de sus electrones o no ha ganado ningún electrón, ¿sí? Entonces se conoce como que el elemento está en estado basal, ¿sí? O sea, estado basal usted quiere decir que no está enlazado con ningún elemento.
Entonces, a partir de este número atómico, y como lo está diciendo como tal, que son el número de electrones que están en el exterior, en la envolvente, alrededor del núcleo, más adelante vamos a ver que tenemos que encontrar la distribución electrónica de todos esos números atómicos, ¿sí? Bueno, todos los números atómicos quiere decir pues de todos los elementos que tenemos en la tabla periódica, pues que acá vemos el átomo de hidrógeno, pues un electrón, un neutrón, átomo de helio, como era el ejemplo, 2 protones y 2 neutrones, como tal, en el estado basal. Acá quería mostrar pues algunos tamaños, o recordando los tamaños principales, digamos el tamaño del núcleo 10 a la menos 14 metros de diámetro del átomo 10 a la menos 10 metros, ¿cierto? El núcleo contiene como tal la mayoría de masa, contiene mayor masa y contiene neutrones y protones. Aquí podemos observar la masa del protón, 1,603 por 10 a la menos 24 gramos, y una carga de 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Vemos acá neutrón más pesado que el protón, 1,635 por 10 a la menos 4 gramos, no tiene carga, pero veamos que tanto el protón como el neutrón pues tienen mayor masa, ¿cierto? Por consiguiente el núcleo pues tiene mayor masa atómica, ¿cierto? En comparación con los electrones. Acá vemos que la masa del electrón es menor, 9,1094 por 10 a la menos 28 gramos, y una carga de menos 1,602 por 10 a la menos 19. Aquí vemos que la carga del protón pues es la misma pero positiva y carga la misma pero negativa, que lo que nos permite es tener nuestra fuerza de atracción, como tal nuestra fuerza eléctrica que se produce por las cargas, ¿correcto? Entonces acá para recordar pues que la masa atómica de una u otra manera de un elemento es la masa de 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿cierto? Que es el número de átomos o moléculas en un mol, ¿sí? Entonces quiere decir que la masa atómica que ustedes encuentran acá en este punto, acá en la tabla periódica, corresponde a la masa en gramos de 6,023 por 10 a la 23 átomos, que este número lo recuerdan que este número es el número de Avogadro, ¿sí? Entonces fíjense que acá pues están listados metales, tenemos varios metales, digamos que por ejemplo vemos aquí el hierro, ¿sí? El hierro pues como tal para formar el acero. Hablamos de otro material importante, aluminio. Entonces vemos acá en la parte superior el aluminio tiene un número atómico de 13, el hierro tiene un número atómico de 26, y acá por ejemplo vamos a hablar de titanio, vanadio, cromo, magnesio, cobalto, níquel, cobre, zinc, que van a ser una serie de elementos constituyentes de varios tipos de relaciones de aluminio, de varios aceros, ¿cierto? Que más adelante pues vamos a ir verificando en algunos de ellos pues cómo va a ser la distribución electrónica, cómo va a ser el comportamiento. Entonces la parte de metales, los no metales, que lo vemos aquí sombreados de gris, ¿cierto? Y los intermedios, o en algunos casos que se conocen como metaloides, que tienen comportamientos metálicos y no metálicos. Entonces, algo importante que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de este modelo atómico de Bohr es que, bueno, hay una fuerza de atracción, correcto, que esa fuerza de atracción va a ser diferente en los electrones que estén más cerca del núcleo que los electrones que estén más cerca del núcleo, ¿cierto? Por ende, es importante tener en cuenta el concepto de fuerza y el concepto de energía. Vamos a observar o a recordar que si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos nosotros, por ejemplo, el atomito. En ese atomito, pues fíjense que tenemos nuestro núcleo y tenemos aquí todas nuestras capas. Entonces, estas capas de acá, miren que tenemos capa K, capa L, capa M. Entonces, fíjense que hay una serie de capas alrededor del núcleo, en donde esas capas
vamos nosotros a encontrar nuestros electrones, ¿sí? Entonces aquí tenemos una capa inicial, una capa secundaria. Cada una de esas capas alrededor del núcleo recibe un nombre que es, por ejemplo, en este caso K, L, M, N, O, P, Q, R, S, bueno, los diferentes tipos de letras que podamos colocarle. Eso de qué va a depender, del número atómico que tengamos en nuestro elemento. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones que están más cerca del núcleo van a tener una fuerza de atracción alta y los electrones que están lejos del núcleo van a tener una fuerza de atracción menor, ¿cierto? Si lo miramos, eso es, digamos, viendo de la parte de fuerza. Si lo miramos de la parte de energía, en este gráfico, en donde ya tenemos el nivel de energía y en X pues estamos hablando de las distancias del núcleo, fijémonos que los electrones que están más cerca del núcleo poseen menor energía. Entonces, como poseen menor energía, tienen mayor fuerza de atracción, quiere decir que dependen más del núcleo. Y los que están más lejos del núcleo, veamos que tiene una mayor un mayor nivel de energía. Aquí W6, 5, 4, 3 tienen mayor energía los que están más lejos y tienen una fuerza de atracción débil, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones que están aquí más alejados del núcleo, como tienen mayor energía, fácilmente si están sometidos, por ejemplo, a fuentes lumínicas o fuentes térmicas, estos electrones que están aquí más alejados del núcleo, por ejemplo, este electrón que está más lejos del núcleo, cuando tiene una alteración lumínica o cualquier fuente externa o térmica, como tiene tan alta energía, él puede ganar más energía y puede salir a la banda de conducción, y cuando sale a la banda de conducción, pues ya se convierte en un electrón libre, ¿sí? Entonces, esto va a ser mucho fácil que salgan como tal de la dependencia del núcleo, y estos de acá van a necesitar mayor, digamos que la fuente externa sea mucho mayor para que empiece a moverse los electrones dentro de las capas, ¿sí? Entonces, es algo importante que tenemos que recordar respecto al concepto de la fuerza y respecto al concepto de energía, ¿sí? Bien importante. Entonces, acá hay dos diferencias importantes. Al inicio se hablaba de lo que es la parte o lo que decían respecto al modelo de Bohr, que es que los electrones están orbitando. Cuando decimos que están orbitando, lo que les decía, que tienen una trayectoria fija. Pero realmente vamos a encontrar que no siempre es que estén orbitando, o sea, no siempre están describiendo la misma trayectoria de los electrones alrededor del núcleo. Vamos a hablar entonces de otro concepto que son orbitales, ¿sí? Y los orbitales son zonas en donde es probable encontrar un electrón no tiene una trayectoria definida. Entonces vamos a encontrar ahorita que por medio de la distribución cuántica se puede demostrar eso, en donde realmente no es que el electrón esté siempre siguiendo la misma trayectoria, sino vamos a tener unas múltiples trayectorias alrededor del núcleo, y esas múltiples trayectorias que puede tener el electrón alrededor del núcleo se van a conocer como orbitales. Entonces fíjense que atrás estamos hablando de los electrones que están en la última capa, y veíamos cómo era su energía y cómo era su fuerza de atracción. Entonces miremos que esos electrones que están en la última capa, se conocen como los electrones de valencia. Y de esos electrones de valencia va a depender pues, los diferentes tipos de enlace que ya conocen ustedes, como enlace metálico, enlace covalente o enlace iónico, ¿cierto? Entonces fíjense que yo puedo de una u otra manera, si observo esta gráfica, tengo el núcleo y tengo aquí unas capas, que lo que vamos a traer, entonces cada una de estas capas yo le puedo decir capa K, capa L, capa M, capa KLMN, ¿cierto? OP. Y en cada una de estas capas vamos a tener un número determinado de electrones que va a depender pues del Z, del número atómico del elemento. Entonces, fijémonos que a partir de estos electrones de valencia yo puedo tener una clasificación inicial por parte de esos electrones de valencia para nuestros materiales. Podemos decir inicialmente que tenemos un material conductor. Cuando tenemos un material conductor,
como es el caso del litio, el sodio, el potasio, el cobre, la plata y el oro, observemos que en la última capa, si le vemos acá, la que estoy señalando, la última capa, en esa última capa tiene solamente un electrón. Entonces, en el común denominador en todos estos es que en la última capa tiene solamente un electrón. Y fíjense que este electrón de acá, o lo que intentaría, por ejemplo, en este caso hacer la plata, es buscar enlazarse con algún otro elemento que tenga en su última capa, por ejemplo, 7 electrones, para que este electrón que él tiene acá, solamente tiene uno, pues llegue y se lo cede. ¿Y por qué buscaría este cederlo? Porque fíjense que lo que busca de una otra manera cada uno de los elementos es estar en un estado estable o cumplir la ley del octeto, o tener en cada capa llena, ¿sí? Con tal y tenga su capa llena, pues va a estar contento. Fíjense que este de acá, como está sobrando solamente uno, pues va a ser muy complicado que el cobre llegue y se enlace con alguien y el que se enlace le vaya a ceder 7 para que tenga 8. Entonces, todos estos materiales de acá siempre van a buscar enlazarse y empezar a ceder este electrón. Lo ceden de acá. Entonces, como es fácil quitar este electrón, ¿cierto? Solamente tiene un electrón. Entonces, esos electrones de acá van a pasar a la banda de conducción, van a ser electrones libres y van a permitir conducir, por ejemplo, la electricidad, un paso de electrones a través de un material. ¿Sí? Entonces, característico de un elemento o un material, sí, o un elemento, digámoslo así por ahora, conductor, es que puede tener 1, 2 o 3, ¿sí?, electrones de valencia. Y miremos ahora los aislantes. En el aislante, fíjense que tanto el flúor, el cloro, el bromo y el yodo tienen la característica en que su última capa tiene 7 electrones. Entonces aquí es el caso contrario, que como tiene 7 electrones en la última capa, solamente le falta uno para estar, digamos que, estable, ¿cierto? Entonces, como está estable, pues va a poder, o sea, que cuando está estable, quiere decir que va a obtener otro electrón en su última capa y va a quedar con la ley del octeto, tiene sus 8 electrones, está completa la última capa, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues estaría, como le dijera, pues en su estado estable, ¿sí? Sería el caso de los materiales aislantes. Entonces fíjense que los aislantes pueden tener 5, 6, 7 electrones de valencia. Entonces, como tienen 6, 7, 5 electrones de valencia, entonces ellos lo que van a hacer es enlazarse con un material y, ¿sí?, y obtener, se enlazan con un material y obtienen como tal ese electrón adicional. Entonces miremos qué pasa con el otro tipo de material, digamos, lo que venimos viendo como la clasificación que se podría dar dependiendo del número de electrones de valencia que tiene cada uno de los elementos. Digamos que ahora hablamos de otros elementos que se conocen como semiconductores, que son caracterizados porque tienen 4 electrones de valencia. Entonces, si tienen 4 electrones de valencia, ¿cierto?, se van a caracterizar por ser semiconductores. Entonces fíjense que en este caso los semiconductores, pues podemos tener, por ejemplo, el caso de que tengamos un silicio, ¿cierto?, y acá tengamos otro silicio. Entonces cada uno de ellos tiene 4. Entonces la única forma de que ellos vayan a formar como tal enlace, pues va a ser como compartiendo electrones, que más adelante vamos a ver el caso de los enlaces. Aquí básicamente hacemos colación a que los semiconductores son los que tienen solamente 4 electrones de valencia, como es el caso del silicio y como es el caso del germanio. Entonces, ya empezamos a ver algo, empezamos a meter con los electrones de valencia. Vamos a ver el otro caso, que es la ionización, o los iones positivos o los iones negativos, ¿cierto? Entonces, básicamente, como nosotros no podemos mover ni los protones, los neutrones no se pueden mover, obviamente,
veíamos anteriormente que las propiedades van a depender inicialmente de los electrones, ¿cierto? Entonces de una u otra manera lo que cambia es la cantidad de electrones, ¿sí? Que al cambiar o al moverse como tal esos electrones de su núcleo, pues vamos a tener como tal el caso de ionización. Entonces, inicialmente, pasos importantes para la ionización. Fíjense que está hablando de una fuente de calor, que en este caso puede ser una fuente calorífica o luz, que nos está hablando que va a empezar a mover los niveles, a movernos, sino a aumentar los niveles energéticos de los electrones, ¿cierto? Entonces, como decíamos que en la última capa tenemos mayor energía, esos electrones fácilmente van a salir o no van a depender como tal del núcleo y van a pasar a ser electrones libres. Entonces, fíjense que aquí lo más importante es observar que tenemos dos casos, el ion positivo y el ion negativo. Si observamos acá el NaCl, fíjense que tenemos los casos que veíamos anteriormente. En este caso, el cloro tiene 7 electrones de valencia, entonces en este caso va a ser aislante. Y en este de acá, el sodio tiene solamente un electrón de valencia, tiende a ser conductor. Entonces fíjense que de una u otra manera este sodio lo que va a buscar es quitarse de encima, lo va a quitar de encima este electrón. ¿Y a quién se lo va a ceder? Al cloro, porque fíjense que el cloro tiene 7, entonces solamente le falta un electrón para quedar en su estado estable o quedar en su última capa con la ley del octeto. Entonces si este se quita de encima este, aquí queda con 8, y si este toma, aquí queda con 8, entonces este queda feliz, se forma como tal el enlace. Entonces, ¿qué se refiere el ion positivo? Fíjense que el sodio pierde un electrón. Entonces, al perder un electrón, a perder una carga negativa, va digamos que a tener mayor carga positiva porque va a tener mayor número de neutrones y de protones, porque está perdiendo una carga negativa. Entonces, como quedó con mayor número de neutrones y protones, pues va a quedar con carga positiva. En el Cl, entonces como él gana 1, va a quedar con mayor carga negativa, va a ganar una carga adicional. Por consiguiente, va a predominar la carga negativa, ¿cierto? En el Cl. Entonces aquí nos va a quedar carga negativa en el Cl, carga positiva en el sodio, y se va a formar como tal el enlace. Tenemos negativo y positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Se está formando una fuerza de atracción que me permite mantener los dos elementos unidos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa como tal un ion positivo y un ion negativo, ¿cierto? Esto es lo que tengamos en cuenta a qué se refiere la ionización y cuándo se produce. Miremos que en este caso, miren que tenemos acá nuestro núcleo, tenemos las capitas, recuerden que las capas tenemos K, L, entonces también le podemos por las letras K, L, M, N, o la K1, la L2, la M3, o 1, 2 y 3. ¿Qué es importante acá? Fíjense que yo puedo tener acá un electrón en este punto de acá, y lo que hablamos ahora, por una fuente lumínica, una fuente de calor, fuente térmica, este electrón de acá puede ganar energía y saltar de esta capa N1, saltar a la capa N2. Cuando se produce el salto entre capas, de acuerdo a la constante de Planck, que vemos acá, HB, decía que al producirse el salto de esta capa de acá, de menor energía, a una capa de mayor energía, se produce luz. Y esa producción de luz, que está dada por H sub B, según la constante de Planck, se conoce como fotón, ¿sí? Que un fotón pues se refiere a que se está produciendo luz, ¿sí? Que de una otra manera se puede decir que es un cuanto de energía en forma de radiación electromagnética, conocida normalmente como fotón. Un caso es, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han visto, cuando se tiene un material y se calienta el material, ese material se pone rojo.
¿Mm? Cuando nosotros vemos que ese material está rojo vivo, ¿por qué está poniendo rojo? Porque fíjense que cuando estoy aumentando la temperatura, los electrones se están moviendo de capas, de menor energía, mayor energía, menor energía, mayor energía. Y al moverse de capa a capa se está produciendo luz. Ya sea de que pase una menor energía a mayor energía o que pase de mayor energía a menor energía. Entonces, ¿cuándo pasaría este caso? Pues cuando ya está retirando la fuente, ¿cierto? La fuente de calor, la fuente térmica o fuente lumínica se empieza a retirar, pues los electrones que ganaron energía, pues obviamente en cada una de estas capas pues van a quedar como los huecos de todos los electrones que empezaron a saltar. Entonces esos huecos tienen que volver otra vez a ser llenados por los electrones que van perdiendo energía. Entonces pasan de mayor energía a menor energía y a pasar de mayor energía a menor energía se vuelve y se produce el cuanto, vuelve y se produce la luz, que lo conocemos como fotón, ¿sí? Entonces, en este caso de acá, cuando pasa de menor energía a mayor energía, quiere decir que se está absorbiendo cierta cantidad de energía por parte del electrón. Y en este caso de acá, si el electrón cae a una órbita menor, de igual forma emite una cantidad de energía. Entonces aquí está absorbiendo y aquí está perdiendo energía en el caso de la derecha. Entonces energía absorbida y energía emitida. Entonces miren que lo que estamos viendo nosotros pues hasta ahora hacía referencia a la parte del modelo atómico de Bohr. Pero después de eso se empezó a encontrar que pues no era cierto, ¿sí? Que no era tan fácil decir que los electrones estuvieran orbitando, que estuvieran como tal generando o alrededor de una elipse una trayectoria conocida, ¿sí? Entonces ese modelo mecánico cuántico como tal me permite describir la configuración electrónica. Entonces fíjense que acá dice, no se puede conocer con precisión la posición de los electrones en los átomos, solo se puede identificar regiones en que es más probable encontrarlos, llamadas orbitales. Que digamos que esos orbitales no corresponden a órbitas, sino corresponden a unas trayectorias que pueden tomar los electrones, ¿sí? Pero las trayectorias no son definidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Una trayectoria no definida, fíjense que nosotros decíamos que en el de Bohr podríamos decir que esta es una trayectoria. Acá tenemos el electrón, entonces en el de Bohr decíamos que este electrón siempre estaba orbitando sobre esta misma trayectoria. Y cuando hablamos de trayectorias no definidas, puede que yo tenga acá mi núcleo positivo, pero alrededor de ese núcleo positivo yo puedo tener que el electrón en dado momento puede orbitar así, o en otro momento puede orbitar así, o en otro momento puede hacerlo de esta forma, ¿cierto? Quiere decir que no está siguiendo una trayectoria definida, sino que cambia. Entonces, no va a ser tan fácil saber la posición de mi electrón, ¿cierto? Entonces, por ende, nació lo que es la mecánica cuántica, que me permita describir como tal la configuración electrónica de algunos elementos. Entonces, si comenzamos a observar los números cuánticos en total son 4 números cuánticos, ¿sí? Estos números cuánticos, pues de una u otra manera están dando como la identificación, ¿sí? Están dando como la identificación o el punto más probable en donde se puede encontrar el electrón, ¿sí? Que está por 4 numeritos, ¿sí? Entonces, entre los números cuánticos vamos a ver que hay uno que está relacionado con el nivel de energía, que el que está relacionado con el nivel de energía se va a conocer como el número cuántico principal. Este número cuántico principal, de una u otra manera, podemos, ya lo tocamos un poco anteriormente, porque fíjense que decíamos que las capas que estamos alejadas tienen mayor energía. Fíjense que cuando hablamos del número cuántico principal o el nivel de energía, se va a representar con la letra N y se refiere a cada una de las capas. Aquí tenemos capa 1, la capa 2 y la capa 3. Entonces cada una de las capas van a corresponder a el valor N o al número cuántico principal o el nivel de energía. Que ese número cuántico principal va a tomar valores de 1, 2, 3 y 4. Entonces capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. Y cada una de ellas, como le anteriormente, recibe el nombre de LKLMN, ¿correcto? Entonces fíjense que lo más importante por ahora
respecto al número cuántico principal es identificar el número de electrones que pueden permanecer en cada una de las capas principales. Fíjense que el número cuántico principal está definido por estas capas: K, L, M, N, O, P, Q, y acá pues con sus valores correspondientes sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el valor de N. Ahora, a través de esta pequeña expresión que está acá, 2n a la 2, yo puedo encontrar cuál va a ser el número permisible de electrones en cada una de las capas dadas por el número cuántico principal o nivel de energía. Si nosotros observamos, en este caso, n corresponde a la capa. Entonces 2n a la 2. Si nos paramos en la capa 1 sería 2, 1 al cuadrado. En este caso, fíjense que pues nos daría 2. Quiere decir, borramos aquí este numerito que quedó como complicadamente feo. Tenemos 2. Fíjense que acá tenemos nuestros 2. Quiere decir que en la capa K, o donde n es igual a 1, solamente nos caben 2 electrones. En la siguiente pues sería 2, n, que estamos en la capa 2, al cuadrado, nos da 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 electrones. Entonces fíjense que esto lo que me está dando acá va a ser el número de electrones permisibles en cada una de las capas dada por el número cuántico principal n. Entonces en la 3, entonces sería 3 por 3, 9 por 2, 18. Quiere decir que en la capa m el número máximo permisible de electrones es 18, en la capa n el número máximo permisible es 32. ¿Sí? Entonces inicialmente yo puedo determinar en cada una de esas capas o niveles de energías dadas por el número cuántico principal cuántos electrones podemos tener en cada una de ellas. Sería el número cuántico principal n. Entonces ya vemos el número cuántico principal. ¿Cierto? Lo vemos ahora. Ahora miremos que, como les decía anteriormente, tenemos 4 números cuánticos, ya vemos el primero. Ahora miremos los otros 3. ¿Sí? Entonces hablamos del número de momento angular o de orbital L, número cuántico magnético ML y número cuántico de spin MS. ¿Cierto? Si observamos el primero que es el número de momento angular de orbital, este momento angular de orbital básicamente lo que me va a dar son una serie de subniveles. Entonces yo fácilmente puedo, voy aquí a insertar una diapositiva para que planteemos lo siguiente. Yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo partir acá de este punto que es mi núcleo y decíamos ahorita que alrededor de ese núcleo vamos a tener nuestras capas, que van a ser las capas de energía, ¿cierto? Que entonces esta sería n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4, número cuántico principal. El número cuántico secundario, el que veamos acá, que es el número cuántico de momento angular de orbital, me va a dar inicialmente la forma del orbital y adicional a eso me va a dar los subniveles dentro de cada una de las capas de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de estas capas de energía vamos a tener unos subniveles, que esos subniveles van a estar dados por el número de momento angular de orbital. Ese número de momento angular de orbital, ¿cierto? Entonces va a tomar valores de 0, 1, 2 y 3.
Entonces, fíjense que como toma valores de 0, 1 y 3, acá tenemos valores de 0, 1, 2 y 3. Fíjense que está un número debajo de cada una de las capas principales, por eso es que acá lo denominan como n-1, ¿sí? El número cuántico secundario. Ese número cuántico secundario, ¿cierto?, está por 4 subniveles, que es el nivel Sharp, principal, difuso y fundamental, representado cada uno por su letra S, P, D y F. Y cada una de esas letras S, P, D y F van a estar reemplazadas por los valores que toma el número cuántico secundario. Entonces fíjense que 0, S, 1, P, 2, D y 3, F. ¿Sí? Si nosotros observamos este caso de acá, por ejemplo, que estamos hablando para la capa N2, entonces ¿cuántos valores tenemos? Entonces, si n es igual a 2, si miramos la ecuación de acá, que es n-1, sería 2 menos 1, nos queda 1. Pero como nos dice que el número secundario toma valores de 0, desde 0, entonces fíjense que yo tendría, desde 0 tendría 0 y 1. Cuando n es igual a 2, existen dos valores para L, que es 0 y 1. Porque fíjense que este valor acá sería el valor de L, pero es que L toma valores desde 0 hasta 1. Entonces, como si tenemos 1, pues sería 0 y 1. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, acá el caso que vemos aquí, n igual a 3. Entonces sería 3 menos 1. Entonces 3 menos 1 casi siempre da 2. Para todos los valores permisibles de L, o todos los subniveles que tendríamos, como es de 0 hasta el valor que sería 0 hasta 2, sería 0, 1 y 2. Para el caso de 4, 4 menos 1, como toma valores desde 0, sería 0, 0, 1, 2 y 3. Y sabemos que el 0 es S, el 1 es P, el 2 es D y el 3 es F. Y acá en este caso tenemos S, P y D. En este caso tenemos S y P. ¿Y cómo sería el caso de 1? Entonces 1 menos 1 da 0. Entonces 1 menos 1 nos da 0. Y sabemos que 0 es el nivel o el subnivel como tal, Sharp, subnivel S. Si me voy entonces a mi gráfico, quiere decir que cuando vale 0, miren que solamente me dio que tengo un subnivel, que ese subnivel es el subnivel S. Entonces tengo acá un subnivel S. Cuando n es igual a 2, me dio que tengo subnivel S, perdón, el 2 acá, tengo S y P, que en el nivel 2, S y P. Cuando tengo 3, S, P, D, entonces S, P y D. Y cuando tengo 4, S, P, D y F. Entonces tengo mi número cuántico principal que me da el nivel de energía y mi número cuántico secundario que me está dando como tal los subniveles dentro de cada uno de los niveles principales de energía. ¿Correcto? Adicional a eso, fíjense que decíamos atrás que el número secundario me está dando la forma del orbital. Entonces cuando L es igual a 0, tiene esta forma como una esfera en 3 dimensiones. L es igual a 1, pues me escribe 2 lóbulos. L es igual a 2, me escribe ya 4 lóbulos. Y L es igual a 3, me escribe ya pues un mayor número de lóbulos en los cuales podría estar el electrón. Entonces fíjense que me está diciendo los subniveles y con cada valor de L me está diciendo la forma, como lo veíamos acá, la forma del orbital. Entonces miremos que acá dependiendo del valor L, las diferentes formas de los orbitales. Ahorita lo relacionamos con los de número cuántico. El tercer número cuántico, como lo vemos acá, se llama el número cuántico magnético. Este número cuántico magnético me va a decir de una u otra manera la orientación espacial, ¿sí? La orientación espacial, y adicional a eso me va a decir
el número de orbitales dentro de cada uno de los subniveles. Ese número es el número magnético. Entonces, el número magnético, miren que está hablando de orientación, ¿sí? Y adicional a eso me va a dar el número de orbitales, ¿cierto? Dentro de cada uno de los subniveles que acabamos de ver ahorita, dados por el número secundario. La fórmula para encontrar el número de orbitales estaba por esta formulita acá, 2L más 1. Miren que L está relacionado con el número cuántico secundario. Si miremos el caso, pues veremos cuando L es igual a 0. Si L es igual a 0, entonces nos quedaría 2 por 0, 0 más 1, pues me queda 1. Entonces quiere decir que ML va a ser la representación del magnético, va a ser igual a 1. ¿Sí? Esto que está, este va a ser 1. Veíamos atrás que el valor L, que es el secundario, toma valores desde 0 hasta el número determinado, y este M sub L va a tomar valores de menos L hasta L pasando por 0. Este 1 de acá me quiere decir que en el subnivel, cuando L es igual a 0, que sería el subnivel char, nosotros tenemos solamente un orbital. Que este 1 me está diciendo es que tenemos un orbital. Míralo, acá tenemos un orbital. ¿Sí? Si miramos ahora L es igual a 1, nos quedaría 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces nuestro valor ML va a ser igual a 3. Entonces fíjense que lo que me está diciendo es que tenemos en el subnivel P, porque fíjense que 1 es P, tenemos 3 orbitales. Aquí tenemos nuestros 3 orbitales. Cuando L es igual a 2, si L es igual a 2, ML, ¿cierto? ML nos queda 2 por 2, 4 más 1, 5. Quiere decir que en 2, fíjense que corresponde a quién, a D. ¿Tenemos cuántos? 5 orbitales. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando L es igual a 3, ML es igual a ¿cuánto? Entonces 3 por 2, 6, más 1, 7. Nos quiere decir este numerito de acá que en F, porque fíjense que 3 es F, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 orbitales. Ahora, fíjense que nos dice que toman valores de menos L hasta L. Entonces, si me dan, por ejemplo, el caso inicial, 1. En 1 solamente tenemos, quiere decir que solamente tenemos un orbital, ¿cierto? Un orbital en nivel sharp. Como toman valores, el ML va a tomar valores de 0, desde menos L hasta L pasando por 0. Entonces, como solamente tenemos un orbital, pues este va a corresponder al valor 0 de ML. Para el P tenemos 3 orbitales. Esos 3 orbitales tenemos que darle una designación del valor ML desde menos L hasta L, pasando por 0, entonces desde menos L, entonces pasando por 0, entonces este de acá va a ser el central, pues 0. Menos L, entonces sería menos 1 hasta 1. En este caso, pues menos L hasta L pasando por 0, entonces tenemos aquí el valor central sería 0, menos 1 y 1. Ese sería, perdón, menos 1, un momento acá, sería menos 1, menos 2, 1 y 2. En el último caso, menos L hasta L pasando por 0, entonces 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. Entonces fíjense que de una u otra manera este me está diciendo el número de orbitales, y estos que colocamos aquí en rojo me quiere decir de otra manera cuál sería el valor ML, ¿cierto? En cada uno de esos orbitales, en cada uno de nuestros
subniveles. ¿Correcto? ¿Sí me voy a entender? Miremos este caso. Entonces nos dice que n es igual a 3. Que es como n es igual a 3, L es igual a n menos 1. 3 menos 1 da 2. Quiere decir que L toma valores de 0, 0, 1 y 2. S, P y D. S, P y D. Entonces fíjense que acá tenemos representado, miren, S, P y D. Miremos en el S. En el S veíamos que como L es igual a 0, nos está dando la forma. Que la fórmula cuando L es igual a 0, pues fíjense que es una esfera. Adicional a eso, en S veíamos que cuántos orbitales teníamos. Aquí decimos que en S teníamos un orbital. ¿Sí? Entonces mira, aquí tenemos un orbital y la forma. En P, veíamos que en P tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿3 qué? 3 orbitales. Y como L es igual a 1, fíjense cuando L es igual a 1 me está describiendo que las posibles orbitales pueden ser 2 lóbulos. Entonces fíjense que tenemos 3 orbitales y en cada uno de los orbitales tenemos las posibles direcciones o posibles orbitales que son los lóbulos, aquí lóbulo y aquí otro lóbulo. ¿Sí? Decíamos también que nos estaba dando de una otra manera el número magnético, nos daba también que las direcciones, que fíjense que acá me está diciendo dirección X, dirección Y y dirección Z. En el 3D, fíjense que en el D L es igual a 2. Cuando L es igual a 2, pues fíjense que tenemos 4 lóbulos. Y adicional a eso, como es D, fíjense que en el subnivel D tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. ¿Sí? El número magnético también me da la dirección, pero fíjense que acá como tenemos varias direcciones, pueden que estén sobre los ejes. Por ejemplo, aquí tenemos Y y X sobre Z, pero en las diagonales, por ejemplo, aquí vemos una diagonal entre Y y Z, pues por ejemplo a 45 grados se encuentra como tal el lóbulo, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos los 5 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? En el subnivel D, como lo vemos acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Algo para recordar es que dentro de cada una de estas bolitas azules que corresponden a los orbitales, solamente podemos tener 2 electrones de valencia. Entonces acá 2 electrones de valencia, aquí 2 electrones, aquí 2 electrones, acá 2. Aquí tenemos 2 electrones de valencia, 6 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10 electrones de valencia y 7 por 2 electrones de 7 orbitales por 2 electrones de valencia en cada uno de los orbitales. Tenemos 14 electrones de valencia. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces serían como tal pues lo más importante en estos casos. Fíjense que entonces nosotros hemos visto nivel de energía L, subnivel, que el subnivel me está dando de una u otra manera la forma del orbital, ¿cierto? Y me está dando la forma y pues como le dice su nombre, el subnivel dentro de cada nivel principal de energía. Y dentro de cada subnivel yo voy a tener unos orbitales, ¿cierto? Unos números de orbitales y dentro de cada orbital vamos a tener siempre solamente 2 electrones. Miremos este caso. Para los niveles de energía, n igual a 3 y n igual a 4, ¿cierto? Entonces, para eso me están pidiendo que calcule el número máximo de electrones que puede contener, el número máximo de subniveles y orbitales que posee. Entonces vamos acá a colocar una nueva diapositiva. Entonces n es igual a 3, entonces observemos que para n es igual a 3, ¿cómo nos va a quedar? Entonces si n es igual a 3 nos dice que el número máximo de electrones, entonces recordemos que la fórmula que observábamos era 2n al cuadrado
Para nuestro caso, recordemos que n, pues mira aquí está n es igual a 3, sería 3 por 3, 9, 9 por 2, 18. Sí, 18. Responderíamos la pregunta, número máximo de electrones que puede contener. El número máximo de subniveles y orbitales que posee. Entonces, para ver los subniveles, ¿qué hacemos? La fórmula de L es igual a n-1, 3 menos 1 me da 2. Entonces L toma valores desde 0 hasta el valor, que sería 0 hasta el valor 2, 0, 1 y 2. Nivel, subnivel S, subnivel P, subnivel D. ¿Correcto? Entonces el número máximo de subniveles, pues acá tenemos los subniveles S, P y D. Orbitales que poseen. Entonces miremos. S, ¿cuántos orbitales posee S? Un orbital. P, ¿cuántos orbitales posee P? 3 orbitales. D, ¿cuántos orbitales posee D? 5 orbitales. Para un total de 9 orbitales. ¿Sí? 9 orbitales. ¿Correcto? Sería para el caso de n es igual a 3. Cuando n es igual a 4, ¿correcto? L es igual a ¿qué? 4 menos 1 da 3. Entonces L toma valores desde 0 hasta el valor, o sea, de 0 hasta 3. 0, 1, 2 y 3. S, P, D y F. S, ¿cuántos orbitales tiene? 1. P, ¿cuántos orbitales tiene? 3. D, ¿cuántos orbitales tiene? 5. F, ¿cuántos orbitales tiene? Entonces lo decimos allá, 7. ¿Sí? Para un total de 16 orbitales. 16 orbitales. Que sería como el caso que nos está pidiendo aquí este ejercicio. Correcto. El último número cuántico es el número de exclusión de Pauli. El número de exclusión de Pauli lo que me quiere decir es que en cada uno de los orbitales existen dos electrones como ese momento. Y que esos electrones tienen un giro propio, o sea, un giro sobre su propio eje, ¿cierto? Y que como hay dos electrones, un electrón tiene que girar en la dirección de las manecillas del reloj y el otro electrón tiene que girar en la dirección antihoraria. Entonces, dirección horaria y dirección antihoraria. Entonces yo puedo decir que acá tenemos, digamos que eso podría representar como el electrón. ¿Sí? Podría representar el electrón. Tenemos acá su eje y quiere decir que puede girar en este sentido, ¿cierto? O puedo tener el mismo caso y que gire en el sentido opuesto. Entonces fíjense que tiene cada uno de los electrones en cada orbital pues tiene un giro, tiene un giro propio sobre su eje, que puede ser horario o puede ser antihorario. Y que ese horario y antihorario, fíjense que el horario yo puedo decir que es más un medio y antihorario menos un medio. ¿Sí? Entonces fíjense, tenemos los orbitales, dentro de cada orbital tenemos los electrones y cada uno de esos electrones tiene un giro propio sobre su eje que puede ser positivo o negativo, horario o antihorario, cuando es horario un medio, cuando es antihorario menos un medio. ¿Correcto? Entonces ya con eso yo podría determinar la distribución electrónica. Antes de ver la distribución electrónica, ya mirando cada uno de esos números cuánticos, yo puedo utilizar la regla de Hofbauer, que me permite determinar cómo hacer la distribución electrónica ya sabiendo los números cuánticos. Fíjense que acá tenemos capa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, capa 1, S, 2S, 2P. ¿Por qué sale esto? Pues miremos este caso que sale acá. N es igual a 3, L es igual a N menos 1. Entonces sería 3 menos 1 da 2. Toma valores 0, 1, 2, S, P y D, S, P y D. Si N es igual a 2, entonces 2 menos 1, 1, 0 y 1, S y P. ¿Sí? Si N es igual a 1, 1 menos 1, 0.
Entonces el 0 es ese, que vemos en la capa 1. Y así vamos formando todas las filas que vemos acá. Algo importante que nos dice este principio de construcción es que cuando yo empiezo a sacar la distribución electrónica, ¿cierto? Como lo vemos acá cada una de nuestras capas, subniveles, y cuando empezamos a sacar la distribución electrónica, siempre se van a empezar a llenar, ¿cierto? En cada capa pues va a llenarse por electrones, pero entonces siempre se van a llenar desde niveles de menor energía a mayor energía. Se va a hacer, digamos, que el llenado de electrones dentro de la envoltura, que esa envoltura va a estar compuesta de unas capas, de unos subniveles y de unos orbitales, ¿sí? Si yo quiero observar, porque miren que acá ¿qué quiere decir estas flechas de acá? Quiere decir el nivel de llenado, o el nivel no, sino la forma de llenado en cada uno de los niveles. Entonces se llena 1S, 2S, después se llena 2P, 3S, después se llena 3P y 4S. Entonces yo diría, bueno, si es 3P, ¿por qué no se llena pues 3P y después 3D y 4S? Porque depende de los niveles de energía. Para ver esta parte de los niveles de energía, yo puedo utilizar la fórmula de la energía del electrón, que me dice que es igual a N más L, o nivel más subnivel. Y al plantear como tal esta tablita, ¿sí?, yo puedo observar que realmente sí se está comportando de menor a mayor energía. ¿Por qué? Miremos este caso. Nos dice, por ejemplo, 1, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Entonces, lo que yo puedo hacer es colocarlo acá. Entonces, yo voy a colocar 1S, 2S, 2P, 3S, 3D, 4S, 4P, 4D. ¿A qué corresponde eso? A los niveles, ¿cierto? Con cada uno de sus subniveles, que lo veamos aquí en la fórmula. La fórmula no es el principio de construcción de Aufbau. Entonces la fórmula me dice, la energía del electrón es igual a N más L. Entonces N y L. Estamos en 1S. Entonces N cuánto es 1. L cuánto es S. Y S es 0. 2S. N es 2. L es 0. En 2P 2. 1. En 3S 3. 0. 3D 3. En D cuánto es 3. 2. 4S 4. 0. En 4P 4. 1. Y en 4D 4. 2. ¿Sí? Fíjense que acá nos faltó unos 3S y acá nos faltó meter 3P. Lo voy a colocar acá con una rayeta, que es 3P, que nos faltó 3P. Que sería 3 y 1. Ahora sí sumo. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 y 6. Entonces quiere decir que se llena primero 1S, después se llena 2S, después se llena 2P, después se llena 3S. Y fíjense que acá nos está diciendo que 3P, miren, 3P
3P, miren acá, 3P, entonces después llena. Entonces miren, tenemos acá 3, 3, 4, entonces llena 3S, después llena 3P que tiene 4, ¿sí? Pero después de el 3P, fíjense que se tiene que llenar el que tenga el mismo valor de energía, que sería 4S. Y después de este se llena el que tenga mayor energía, que fíjense que es el 3D, ¿sí? Después del 3D se llena el 4P y después de 4P, 4D. Acá podemos observar lo que pasa en el primer cambio, acá, porque fíjense que pasa de 3S a 3P y de 3P pasa a 4S. Entonces acá lo podemos ver que de 3P pasa a 4S, porque miren que 3P y 4S tienen el mismo valor de energía. Entonces primero se llena 3P con 4, después llena 4S con 4 y así se llena 3D con 5. Sí, la energía 5. Entonces fíjense que llena primero 3P, 4S y 3D. Entonces con esta fórmula de energía yo puedo corroborar de una u otra manera este nivel de llenado de electrones, ¿cierto? Nivel de llenado de electrones. ¿Sí? Entonces recordemos, si hablamos digamos que sí, nivel de llenado, nos referimos a que estamos llenando en cada una de las capas, en cada uno de los subniveles y en sus subniveles, en sus orbitales, estamos llenando de electrones. Y ese llenado se produce de menor energía a mayor energía, ¿correcto? Entonces, acá nos habla de otro concepto que es la regla de la máxima multiplicidad de Hahn. La regla de la máxima multiplicidad de Hahn nos dice que por ejemplo, en este caso, podemos tener acá, digamos que nivel de energía principal 2, en el subnivel P, y tenemos 2 electrones. Pero recordemos que en P cuánto les cabe 6, porque esta rayita de acá, esta y esta están representando orbitales, entonces aquí caben 2, 2 y 2, tenemos 6. Pero como solamente me dice que es 2P2, quiere decir que solamente van a estar llenos 2 orbitales. ¿Sí? 2 orbitales. ¿Por qué 2 orbitales? Porque es que la regla de la máxima multiplicidad de Hahn me dice, mire, usted puede que solamente, acá está diciendo que tenemos 2 electrones, que esos 2 electrones tienen que colocarlos pues en los 3 orbitales que están acá. Yo podría decir, bueno, como son 2 electrones, fíjense que como está pintado acá, yo los coloco en un orbital, coloco los 2, pero lo que me dice lo que me dice Hahn es que mire, lo que yo voy a hacer es que al menos, ¿sí?, me puede quedar solamente un electrón en cada orbital, pero lo que yo voy a buscar es buscar la mayoría, o buscar la forma, ¿cierto?, en que la mayoría de orbitales queden llenos, así solamente quede con uno. Entonces yo puedo coger estos dos y lo que me dice la regla de Hahn es, mire, coloque los dos de tal forma que queden el mayor número de orbitales llenos. Entonces, si yo coloco acá, colocaría uno acá y otro acá, ¿sí? Esta flecha hacia arriba me quiere decir que es más un medio. Fíjense que en cada orbital tenemos dos electrones, uno positivo y uno negativo, que tenemos un medio y más un medio. Esto sería incorrecto porque lo que dice Hahn es que, mire, yo tengo que llenar el mayor número de orbitales, entonces tengo que colocar este que está acá abajo, no, lo coloco en el próximo orbital para que me queden dos orbitales llenos. Porque a mí lo que me dice la regla es que máximo son 2, ¿sí? Y mínimo cuánto puede haber. No puede que no haya ninguno, 0, o puede que haya 1. Entonces miremos algunos ejercicios. Si vamos a observar algunos ejercicios, podemos revisar este que dice halle los números cuánticos para los electrones de la última capa de Z es igual a 20, cuando Z es igual a 20, ¿correcto? Entonces, pues inicialmente, ¿qué podemos hacer? Pues nos podemos ir acá a internet, miramos aquí Web Elements, ¿cierto?
y en Web Elements buscamos 20 vemos que es el calcio, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer acá inicialmente es lo siguiente. Fíjense que para encontrar los números cuánticos para la última capa, pues ¿qué va a hacer inicialmente? Obtener la distribución electrónica. La distribución electrónica la puedo sacar según el principio de construcción, el de acá, que según el principio de construcción nos quedaría 1 S2 2 S2, ¿sí? 2 P6 3 S2 3 P6 y 4 S2. Como dice que es para la última capa, en fin, que la última capa es esta, ¿sí? Que la última capa es 4. Entonces para esta última capa encuentro los números cuánticos, ¿correcto? Entonces como es 4S, fíjense que este 4 me está diciendo el número principal, que n es igual a 4. L me lo está dando ¿quién? Este S de acá. Entonces S, entonces recordemos que cuando es el subnivel sharp, L es 0, ¿correcto? Tenemos cuántos electrones, en este valor de acá, 2, quiere decir que como tenemos S, fíjense que en S solamente hay un orbital, y como hay un orbital solamente le caben 2, quiere decir que está lleno. Si queremos representar los números cuánticos, ¿cómo podemos colocar? Entonces n es igual a 4, L es igual a 0. Entonces ml es igual a 0. ¿Y por qué ml es igual a 0? Vamos otra vez aquí para atrás. Miren que cuando yo decía que aquí nosotros decíamos que el número magnético era desde menos L, pasando por 0 hasta L. Si L es igual a 0, ¿sí? Miren, L es igual a 0, ml es igual a 1, pero el que me interesa a mí es este valor de acá, 0, porque este 0 menos 1, 0, 1 que colocamos anteriormente corresponde a ese valor ml que me está pidiendo o que yo colocaría para escribir los números cuánticos según nuestro ejercicio. Como hay 0, entonces nos quedaría que ml es 0 y nos falta ms. Entonces ms ¿cuál sería? ms, como tenemos los dos, pues yo tendría que colocar más un medio y menos un medio. ¿Qué otra forma sería útil para escribir ese caso? Entonces yo puedo escribir un paréntesis, coloco acá 4, 0, 0, más un medio, y acá 4, 0, 0, menos un medio. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que este de arriba, este que tengo en el paréntesis de arriba, me está escribiendo el número cuántico para un electrón, ¿sí? Y este de acá está escribiendo el número cuántico para el otro electrón. Pero acá tenemos dos electrones, ¿sí? Entonces para un electrón y para otro electrón. ¿Listo? Miremos este otro, que dice efectuar la distribución, ¿sí?, electrónica para el vanadio y representar analíticamente mediante la regla de Hunt dicha distribución electrónica, determinar también el número de electrones presentes en el último nivel y los electrones desapareados. Correcto. Entonces para este caso, pues inicialmente, como lo decíamos anteriormente, vamos a, no sé, podemos mirar nuestra tabla periódica. Entonces en la tabla periódica nosotros observamos que el vanadio, Web Elements, vanadio es 23, ¿sí? 23, ¿sí? Entonces decimos que el vanadio es 23, entonces la distribución electrónica que nos queda 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6,
4s2 y 3d3. Será la configuración electrónica. Dice efectuar la distribución electrónica y representar indicante mediante la regla de Hunt. Entonces la regla de Hunt, ¿qué nos dice? La regla de Hunt, la forma de representarlo, ¿cómo lo haríamos? Entonces para este de acá, 1s2, fíjense que el s me está diciendo que es un orbital. Entonces yo puedo dibujar acá algo así y representar un orbital. Para este, como es s, en s tenemos un orbital. En P, ¿cuántos orbitales tenemos? 1, 2 y 3. En S tenemos un orbital. En este otro P tenemos ¿cuántos orbitales? 1, 2 y 3. En S tenemos un orbital. Y en D ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces dice, nivel 1, subnivel Sharp, y como solo hay un orbital, en ese orbital hay dos electrones. Entonces tenemos un electrón, 1 y 2. ¿Tenemos cuántos electrones? 1 y 2. Acá tenemos 6 electrones, entonces 1 y 2, 3, 4, 5 y 6. Acá no hay lío porque fíjense que como tenemos 3 orbitales, nos caben 6 electrones. Entonces como tenemos los electrones, todos están llenos, no hay problema. Aquí caben 2, sería 1 y 2. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 y 2. Acá, 3 de 3. Entonces 1, 2 y 3. ¿Sí? Y allá quedaría como tal la distribución electrónica. Este sería a grosso modo la representación de Hunt. Pero ¿qué pasa? Fíjense que aquí atrás está mal hecho. Porque miren, dibujemos otra vez los 5. La regla de Hunt me dice, miren que acá en este de acá cuando es D, cabe cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 electrones, pues solamente tenemos 3. Yo tengo que buscar la forma de distribuir esos electrones en que queden más orbitales llenos. Entonces, ¿qué haría yo? No, porque yo metí 1 y 2 y 3. Entonces, ¿qué hago? Meto 1 positivo acá, 1 positivo acá y 1 positivo acá. Tenemos 3, 1, 2 y 3. Esta forma de acá sería la correcta para la Hunt, para la regla de Hunt. ¿Sí? La regla de Hunt me dice, bueno, no empiece a llenar cada uno de los orbitales, sino empiece a llenar, por ejemplo, a colocar orbitales. En cada orbital colocar los electrones según el principio de Pauli, entonces positivos, más un medio, más un medio, más un medio en cada uno de ellos, para ir observando o para ir garantizando que se me vayan a llenar la mayoría de orbitales. Entonces en ese caso tenemos la distribución de Hunt, ¿cierto? Determinar el número de electrones presentes en el último nivel y los electrones desapareados, ¿sí? Si miramos los electrones desapareados serían 3, ¿sí? Serían 3. Si yo quiero, por ejemplo, determinar, qué sé yo, determinar el número de orbitales, pues entonces, ¿cómo sacaría el número de orbitales? El número de orbitales pues sería, acá tendríamos 1, 1, 3, 1, 3, 1 y 5, tendríamos 15 orbitales. Pero realmente no tenemos los 15 orbitales, sino tenemos 15 menos 2, 13. Entonces tendríamos 13 orbitales ocupados. 13 orbitales ocupados. Número de electrones en el último nivel. En el último nivel tenemos es 4s2. Tenemos 2 electrones. Fíjense que me está diciendo por ahora es el último nivel. El último nivel es el nivel 4. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces miremos acá otro caso. ¿Qué otro caso? Vamos a colocar otro. Entonces, ¿qué caso podríamos tener adicional? Miremos que es el otro ejercicio que es determinar los cuatro números cuánticos
para el electrón señalado en las siguientes configuraciones. Vamos a colocar acá rápidamente una configuración. 1, 2, acá 3. Listo. Acá tenemos estas configuraciones que sería 1, S2, 2, S2 y 2, P6. ¿Sí? Tenemos acá pues estos están llenos, está lleno acá y estos están llenos acá. Una configuración pues depende del número atómico, pero pues acá está nuestra configuración. Nos dice, oiga, necesito que para con otro color, dice, venga, para este electrón de acá necesito que usted me diga cuáles van a ser los números cuánticos para el electrón de ahí. Pues para este de acá, números cuánticos, n es cuánto, fíjense que n es igual a 2, L es cuánto, L es igual, entonces tenemos el subnivel P, que el subnivel P es cuánto, el subnivel P lo que vemos ahorita. Entonces recordamos, ¿no? Entonces miren, P es 1, entonces yo acá fácilmente vengo y digo que mi L es, ¿cuánto? En este caso, 1, ¿cierto? Después digo, fíjense que el ML, en el ML es cuánto, ML es igual a 2L, sería después 1, 2 más 1, 3, que ese 3 me está dando los 3 orbitales que están acá, y recordemos que toman valores desde menos L pasando por 0 hasta L, entonces que sí que sería 0, menos 1 y 1. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado en este caso? En este caso está ubicado en esta posición de acá, entonces yo puedo decir que mi ML es igual a 0 y que mi MS es igual a, como está hacia abajo, menos un medio. Entonces estos números de acá serán números cuánticos para este de acá. Para este de acá. ¿Sí? ¿Correcto? Podría ser ese caso. Ahora, que me digan a mí, no, que ahora quiero que me den números cuánticos para este caso de acá. Lo mismo, entonces n, 2, L, bien que ese es su nivel S, sería L es igual a 0. ¿Listo? ML, toma valores desde menos L hasta L pasando por 0. Entonces acá sería M2L más 1, 2 por 0, 0, queda 1. Quiere decir que es un orbital. Acá tenemos nuestro orbital. ¿En la posición qué? En la posición 0. Entonces que ML es 0. Y el número de spin sería, entonces arriba, más un medio. Correcto. Entonces sería, digamos que el números cuánticos y pues determinar como tal el uso de la regla de Hunt.